Y tenemos, niñas, un reto grandotote, 20 minutos para que hablemos de liderazgo al interior de las compañías, de las empresas. Un honor compartir este espacio, este escenario con ustedes, mujeres poderosas, poderosas desde el impacto, no tanto desde el cargo. Y les voy a mí me pasaron un listado de preguntas, como 15 preguntas de esto, pero en 20 minutos va a ser muy complejo resolverlas, entonces les voy a cambiar un poquito la vertical y que abordemos directamente si desde que estaban chiquitas ya se visionaban como líderes de empresas y si desde que estaban pequeñas sus padres, su red de apoyo, sus amigos cercanos apoyaron y las empoderaban y las empujaban a ser líderes y a ser esas grandes mujeres que son hoy. Empezamos contigo, Manuel. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Este cambio de pregunta está un poco difícil, pero voy a intentar rápidamente dar como mi punto de vista desde la construcción del liderazgo. Crecí en una familia donde tenía una mamá líder, 3 hermanas, mi mamá enviudó muy joven, entonces yo siempre vi que la fuerza de mi casa estaba en una mujer que trabajó, que nunca dejó de ir a una reunión, que siempre nos acompañó en los eventos deportivos en los que estábamos. Nunca sentí que tenía ninguna diferencia con las compañeras que tenían papá y mamá. Entonces nunca fue para mí como un obstáculo o una no posibilidad de lograr mis sueños por ser mujer. Entonces desde el colegio, que era un evento para cumplir 15 años y de pronto no íbamos a ser capaz de que yo pudiera ir, pues trabajé para lograrlo y siempre mi mamá y las personas que estaban a mi alrededor me decían, listo, entonces me compraban cosas o me ayudaban o me ponían horas de trabajo y así desde el colegio, luego en la universidad y bueno, luego ahora siempre he tenido los sueños como metas que se pueden cumplir, porque siempre vi eso, o sea, crecí, como les decía, en una familia que no tenía ese obstáculo por ser mujer y así fui construyendo todo mi desarrollo. Olga, ¿igual o hubo algún sesgo cuando estabas pequeñita? Buenas tardes para todos. Feliz de estar acá. La verdad, antes de responder tu pregunta, quiero decirles que se siente una energía increíble en este espacio. Toda la mañana lo he sentido. Paneles maravillosos con lo que uno sea, con los que me he conectado, como hace mucho tiempo no me pasaba, Catalina. Muchas gracias por este espacio tan espectacular. Yo sí creo que desde la infancia o desde que soy chiquita, el tema que mi mamá, porque sobre todo era mi mamá, mi papá también, somos 3 mujeres en la casa, entonces siempre nos dijeron ustedes pueden, ustedes son exitosas. Me acuerdo mucho de la palabra de mi mamá, siempre me lo decía, créaselo, piénselo y visualícelo, usted es exitosa y usted todo lo que se propone lo puede lograr. Y creo que ese ha sido mi mantra de vida, desde que soy chiquita, desde que estoy en el colegio, quiero tener las mejores notas, quiero graduarme, quiero estudiar esto, entonces como que siempre ha sido una meta y no solamente en lo profesional, en lo familiar, en lo personal, en lo deportivo, soy triatleta, soy deportista y un día dije quiero hacer un medio Ironman, me lo propuse y no hubo algo que dijera no puedo hacerlo, yo sí puedo, entonces y me lo creo. Y entreno y busco las oportunidades, entonces creo que sí es algo muy poderoso creer desde chiquita que sí puedo y que sí soy capaz de lograr las cosas. Buenísimo. Bravo. Hola a todos, un gusto de estar acá, de acompañar a tantas mujeres, de representar un grupo de mujeres aliadas a la Juanfe que nos emociona acompañar a Catalina, Ana María desde el CESDE en todo el compromiso de formar a las mujeres Juanfe en esta ciudad y próximamente en Urabá. Para mí, mi liderazgo yo creo que nace desde mi infancia por el ejemplo de mi papá. Yo soy mujer, hermana mayor de 2 hijas y mi papá nunca me puso un límite. Yo creo que antes me bajaba con él a cambiar la llanta del carro si nos varábamos en carretera. Mi papá tenía un emprendimiento en maquinaria amarilla y yo me iba con él a las minas y a hacer donde estaba pues su empresa y acompañarlo siendo mujer niña en todo su emprendimiento muy masculino, muy de ingenieros, muy de hombres, pero para mí no hubo un límite. Mi papá siempre me enseñó que yo no tenía por qué limitarme por ser mujer. Y creo que el gran resultado de mi liderazgo hoy es gracias a ese hombre empático,
a ese gran hombre que resignificó su masculinidad y que me permitió ser tranquilamente desde mi feminidad. Clave eso. Felicitaciones al papá porque chapó, lo hizo bien. Y espero que estén haciendo lo mismo con las dos niñas también. O sea, que siga la tradición. Pues mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, el legado lo dejó, siguió obviamente el legado con mi mamá y hoy yo creo que el mayor reto para mí es ser ese referente de mujer y de liderazgo para mi hermana y que hoy incluso creo que es la mayor postura que nosotras las mujeres líderes debemos reconocer y ser el referente para muchas mujeres que están en crecimiento, porque yo he tenido referentes no solamente masculinos, sino grandes líderes femeninas que me han acompañado a lo largo de mi vida personal y profesional. Buenísimo. En mi caso, yo creo que en mi infancia no hubo mucho énfasis en tú eres la mujer poderosa y puedes hacerlo, sino hubo mucho ejemplo. O sea, en mi casa, mi papá sí era obsesionado con la responsabilidad, el que hacer las cosas bien, que hay que luchar para que las cosas pasen. Eso era muy importante en mi vida y era un hombre que era repetitivo en el tema como de los valores que lo deben formar. Y por el lado de mi mamá, lo que yo veía era una mujer bastante particular. Ella es del Valle, de un pueblo que se llama La Victoria, y era una familia de 10 hijos, 6 hombres, 4 mujeres, y mi abuela y mi abuelo decidieron que los hombres no estudiaban y las mujeres sí. Eso es muy particular. Y estudió en esta universidad, mi mamá, estudió Historia y Geografía. Y después se volvió al Valle y después estudió otra carrera. Entonces es una mujer, por ejemplo, que con el hacer le muestra a uno pues, que no hay por qué pensar por qué no, sino qué es lo que hay que hacer para poder andar. Entonces yo creo que eso fue muy importante, pero no eran discursos alrededor de que yo era poderosa, sino de que se puede, que yo veía todos los días a mi mamá haciendo lo que se podía hacer. Con 2 hijas estudió, hizo muchas cosas. Creo que la parte más retadora para el liderazgo fue cuando me enfrenté a mi primer trabajo. ¿Y por qué? Porque ahí descubrí muchas cosas que yo pensé que la vida era diferente. Entonces descubrí el clasismo. Bogotá es una ciudad muy clasista. Si uno no estudia en el colegio correcto, tú puedes estudiar en la Universidad de los Andes, fue maravillosa, ir a la Conchinchina a estudiar una maestría, lo que sea, pero si no estudiaste en el colegio correcto, no entras en el círculo. Y eso fue duro para mí, y yo creo que lo que me ayudó, y eso del clasismo, con una persona que yo realmente me siento muy afortunada porque tuve muchas oportunidades en la vida, fue duro porque no sabía, mi casa era otra cosa y entonces no entendía cómo caber. Y ahí lo que me di cuenta es que lo que me enseñó mi casa a decir, bueno, la seguridad de creer que yo puedo hacer todo lo que quiera por ese ejemplo que tenía, yo creo que fue muy importante para poder vencer cosas que, esto ya era adulta, yo tenía 22 años cuando me enfrenté a un mundo que yo decía, ve, el mundo es absolutamente diferente y sentía que no cabía. Y mi casa me ayudó a decir, bueno, aquí construimos esto y nos agarramos de ahí y para adelante. Entonces, ese ha sido mi ejemplo como un golpe de realidad que yo decía, ¿y esto por qué funciona de esta manera? Sabes que me encanta ese tema del ejemplo, porque es que en el hogar se lidera desde el ejemplo también, y es no decirle a tus hijos hay que leer, sino que te vean leyendo, que te vean haciendo las cosas, y eso es clave e importante. Niñas, ustedes hoy están en cargos directivos, en posiciones de liderazgo femenino, y estoy seguro que no fue nada fácil. En muchos foros a los que uno asiste, se da cuenta uno, o mucha gente termina con la conclusión de que muchas veces las mujeres no se la creen, o sea, ellas mismas como que se limitan y dicen, no, de pronto eso no es para mí, de pronto más adelante ese llamado síndrome del impostor de no lo voy a lograr, no voy a ser capaz. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Les pasó? ¿Llegaron a desconfiar de ustedes mismas cuando había oportunidad importante al interior de las organizaciones en las que están? Y empecemos por allá, empecemos por el otro lado. No, realmente no me he enfrentado a esa situación. Realmente lo que les cuento como mi experiencia de vida ha hecho que yo diga, ¿qué hacerle? Hay gente que me dice, oiga, pero usted no está preparada. Ay, miraremos qué hacemos. Algo hacemos, pero vamos a salir de esta. Realmente no ha sido tanto eso. Yo creo que sí, con el pasar de los años me he enfrentado a cosas que comienzan a pesar mucho, por ejemplo, de los estereotipos que se crean alrededor de las mujeres. Y en las corporaciones pasa mucho eso. Enfrentarse a uno mismo, no a temores de si puedo o no puedo, sino, por ejemplo, la maternidad.
la maternidad lo educan a uno con mucha culpa alrededor de la maternidad y mucha idealización alrededor de la maternidad. Entonces se enfrenta en unos momentos donde dice, ¿será que sí? Si estoy por el camino, debería coger otro lado. ¿Cómo hago el balance entre eso, entre la maternidad, entre una posición que requiere tiempo y espacio? Yo creo que eso ha sido lo más retador, más que uno ponerse límites de, es que no sé si soy capaz, es enfrentar toda esa construcción a veces social que hay alrededor de lo que es una mujer y enfrentar todas esas, como esas cajitas que le pone a una mujer que tiene que cumplir y uno decir, hoy me voy a olvidar, es como que le dice a uno, bueno, ustedes para hacer, me ha enfrentado a cosas como diciendo los ascensos, es que seguramente usted porque es mamá, a usted no le interesa eso, y ¿usted qué sabe? De pronto, seguramente no, pero pregúnteme, ese tipo de cosas son las que yo creo que han sido más retadoras para posiciones de liderazgo, para no tener, digamos, posibilidades de crecer uno mismo. Es que este tema de encajar es duro. complejo y hay que hacer renuncias para encajar. Como lo hablaba yo hace poco con otra mujer líderes, hay que hacer renuncias importantes, pero se construye a veces hasta un personaje para poder encajar en la vida, ¿o no? Cami, yo creo que a veces nosotros preconcebimos el liderazgo, y te quiero cambiar la palabra, más que liderazgo femenino, es liderar desde lo femenino, porque es muy distinto cuando yo lidero desde lo que soy, desde mi feminidad, desde mi vulnerabilidad, desde mi sensibilidad, pero también desde mi generación de vínculos. Las mujeres lideramos desde el vínculo, desde la colaboración, algo que puede parecer muy místico, pero también desde la intuición y la empatía que nosotros tenemos con los colaboradores, con los equipos, con las organizaciones. Liderar desde lo femenino es un reto, hay que estudiar mucho, hay que ser disciplinadas, hay que creer en nosotras, también ser muy amigas entre nosotras. La sororidad es muy importante cuando estamos en roles de liderazgo, y no solo con nuestros pares, con nuestros colaboradores y también con nuestras líderes, porque solo estando unidas, apoyándonos, siendo el equilibrio de mi compañera, acompañándola en su vulnerabilidad, pero también en su brillo y en su éxito, es lo que nos hace poderosas. Ahí es donde está el verdadero vínculo de lo femenino. Y lo que hoy nos invita en esta nueva era, como decía Piti, a pensarnos en unas formas distintas de vincularnos en las organizaciones. No es fácil, es posible, hay que trabajarlo, rodearnos de mujeres poderosas y fuertes, no temernos entre nosotras, porque también hay unos sesgos que uno escucha, que entre las mujeres no somos capaces de trabajar juntas o que es complejo establecer relaciones. Yo creo todo lo contrario, que juntas somos mucho más fuertes. Yo me uno mucho a lo que estabas diciendo sobre el liderazgo desde lo femenino. Yo no creo que sea más difícil o sea, yo creo que hombres y mujeres enfrentamos desafíos similares cuando queremos puestos de liderazgo. Claro, todavía vivimos en una sociedad donde hay mucha desigualdad en muchas cosas, salariales, de oportunidades, de temas como que las mujeres somos más emocionales, una cantidad de cosas. Pero si aprovecho este tema de la emocionalidad, puede que sí seamos más emocionales, pero yo lo aprovecho desde el lado del liderazgo más enfocado a las personas. Entonces, que creo que es esa oportunidad que tenemos nosotros de este liderazgo de conectar con las personas. O sea, es cuando un liderazgo conecta realmente con el ser y con la persona, es un liderazgo diferente, es un liderazgo empático. Si tú logras conectar con las personas desde su esencia, desde las necesidades, desde donde cada uno brilla, desde sus habilidades y potencia eso, logra equipos mucho más comprometidos, equipos mucho más estables y equipos que logran dar lo mejor desde su brillo para objetivos comunes. Entonces creo que es lo positivo como de todo este camino de transformación y liderazgo. Muy lindo eso, Manuela. Bueno, retomo un poquito la pregunta. Si de pronto en mi caso en algún momento no me lo creí, ¿cierto? Si de pronto sentía que no podía hacerlo. Y creo que al contrario, de pronto
no sé si inconscientemente ese sobrecreérmelo era una forma de proteger esa posible inseguridad que sienten las mujeres cuando están desarrollando su carrera, pero siempre me lo sobrecreí. En estos días alguien en la oficina me decía que un poquito dictatorial, porque creo que soy capaz, lo puedo hacer, y si tengo que estar ahí, las personas quieren que yo esté ahí, un poco va a ser a mi manera, ¿cierto? A mi manera de entrar en una compañía que se trabaja 7/24, pero que yo no voy a estar 7/24 porque tengo 2 hijos. Entonces, si ustedes quieren que yo esté aquí, voy a estar aquí en los horarios que pueda estar, ¿cierto? Un poco tomando las decisiones de estar con mis condiciones y no con las condiciones que puedan estar en el mercado. Entonces, un poco como no cambiar mi esencia, mis prioridades, por esos sueños que tengo. El sueño personal y profesional tiene que adaptarse a mi principal sueño, que es el de construir una familia y crear unos hijos. Buenísimo. Vamos terminando, nos quedan unos cuantos minutos. Yo creo que aprovechar estos escenarios académicos con personas maravillosas como ustedes y con todas las personas que han estado acá en escenario, pues al final del día tiene que ser para que a uno le queden algunos bullet points o que se lleve uno como algún aprendizaje importante. Acá hay un montón de niñas de la Juanfe metidas en temas de tecnología, haciendo un montón de cosas. Ahorita hablaba con Cami de Exponencial, que tiene niñas haciendo y trabajando en tecnología, creyéndosela, apostando por eso. Yo quiero que antes de irnos, cada una y todas ustedes saquen bloc de notas del celular y que cada una un consejo, una recomendación que le daría a todas estas mujeres que están acá, que las están escuchando, para que se crean el cuento, para que confíen en que pueden lograr lo que se propongan y que los sueños, obviamente, como dicen, así suene cliché, no tienen límite. Bueno, yo voy a hacer uso de un podcast que escuché ayer de Yolanda Reyes, mujer que me encanta, además que tiene un proyecto en Bogotá, Espantapájaros, para los que tienen niños y les guste la literatura. Le preguntaban a ella, que es tan cercana a las palabras, cuál sería una palabra con la que ella querría cerrar su podcast, y yo se la voy a robar, y es todavía. Todavía no me he graduado, todavía no he conseguido el trabajo, todavía no lo he conseguido, todavía no he viajado. No es, no he viajado, no me he graduado, no voy a poder, todavía no. Tener siempre esa palabra como la respuesta a todas las cosas que queremos. Con ese todavía, yo uniría la palabra prepararme. O sea, nunca dejar de buscar oportunidades y prepararme en lo que realmente me gusta, me llama la atención, en lo que me siento buena, y obviamente creer que puedo hacerlo. Entonces, para ese todavía tengo tiempo, me preparo y busco las oportunidades para lograr llegar a donde quiero llegar. Yo creo que el mensaje que me doy y que le daría a todas las chicas de la Juanfe es creer en uno mismo, ser auténtica, pensar en que lo que yo soy me hace única y que afuera estoy siendo referente de alguien, aunque yo crea que no es así, pero siempre nos estamos observando entre nosotras. Y creo que ese es el mayor poder, siempre entregar lo mejor de cada una de nosotras, ser muy auténtica, porque en algún momento alguien nos está viendo y asimismo nosotros estamos viendo. Yo creo dos cosas. Uno, sí hay que comerse el cuento, sí hay que creer en uno mismo, pero es fundamental uno tener una dosis de autocrítica. O sea, yo creo que tener un nivel de ser crítico con uno mismo le ayuda a uno a crecer de una manera importante. Porque si no, termina uno diciendo qué es lo que se debe hacer, cómo no se debe hacer, y vivimos con otras personas que necesitamos convivir, apalancarnos con ellos, construir conjuntamente. Entonces, la crítica, la autocrítica, yo creo que uno nunca la puede perder. Y un segundo elemento que yo creo que cuando uno esté en una posición de liderazgo, cuando esté liderando cualquier equipo grande, mediano, pequeño, una empresa grande, pequeña, oír. Uno tiene que oír al resto. Es esencial. Y uno cuando uno está muy joven, tiende a decir mucho porque está ansioso de contar sus ideas y decir qué es lo que piensa, pero es esencial oír. Porque este país necesita oírse unos a los otros y construir conjuntamente. Eso es esencial y en la vida lo he aprendido. Créanme que cuando tenía 20 años menos, no oía mucho. Y poco a poco el tiempo me ha demostrado que lo que el otro dice es valioso, lo que el otro dice es importante, que cada uno tiene una voz y eso va construyendo. Y eso es esencial, yo creo, para cada una y para construir un país que es el que necesitamos.
María, te complemento. Yo creo que no solamente oír, también oír, ser empático. Y María Paula Duque me contaba en estos días, me lanzó una frase hermosa y es: normalmente en los escritorios hay 2 puestos y muchas veces tú no sabes en qué lugar del puesto te vas a sentar. Entonces, ese tema de escuchar, de ser empático, de ver, creo que es fundamental, es muy lindo y hay que practicarlo día a día. A ustedes muchísimas gracias por este panel. Un fuerte aplauso para ellas.